Cuando los primeros conquistadores españoles se acercaron a la gran capital del Valle de México, quedaron inmóviles ante una visión que jamás habían imaginado. Frente a ellos se extendía una ciudad inmensa construida sobre el agua, un entramado de canales, templos y palacios que superaba todo lo que conocían. Bernal Díaz del Castillo describió la escena con asombro, una urbe brillante que parecía emerger del lago, rodeada de puentes y torres donde los aztecas rendían culto a sus dioses. Las pirámides del Templo Mayor dominaban el paisaje y los mercados rebosaban de productos, perfumes y sonidos que mostraban una civilización refinada. Aquella primera impresión de los españoles fue el punto de encuentro entre dos mundos, uno que llegaba desde el otro lado del mar y otro que había crecido durante siglos en el corazón de América Central. ¿Cómo era realmente la vida en el imperio que creyó sostener al cielo con sus propias manos? Los orígenes del sol, de los caminos del norte a la fundación de Tenochtitlan. Los aztecas, conocidos también como mexicas, habían fundado Tenochtitlan hacia 1325. Surgidos de grupos migrantes del norte, lograron levantar en poco más de 2 siglos una de las sociedades más organizadas y complejas del continente. Su imperio se extendía por el valle y controlaba regiones distantes mediante alianzas, tributos y campañas militares. Aunque la fama de los sacrificios humanos marcó la visión europea, su cultura abarcaba una estructura social avanzada, un sistema agrícola altamente productivo y una vida intelectual rica en poesía, astronomía y arte. Las pirámides, los códices y las obras de piedra eran reflejo de una cosmovisión en la que el equilibrio entre los dioses y los hombres definía cada acto cotidiano. Para comprenderlos es necesario situarlos dentro del contexto más amplio de Mesoamérica, una región que reunía a pueblos con raíces culturales compartidas. Desde los olmecas hasta los zapotecas y mayas existía un patrón común de vida urbana, agricultura intensiva, escritura pictográfica y religión astronómica. Los aztecas heredaron y adaptaron ese legado, integrándolo a su propia identidad política y cultural. El conocimiento que hoy se tiene sobre ellos proviene de fuentes muy diversas. Los cronistas españoles registraron testimonios de los propios nahuas, mientras que los códices indígenas, creados antes y después de la conquista, preservaron información sobre genealogías, rituales y conquistas. Esos manuscritos, llenos de imágenes y glifos, no pretendían contar historias al estilo europeo, sino servir como guías visuales para recordar hechos. Eran mapas de memoria, donde los colores y símbolos representaban lugares, personas y fechas. Entre los ejemplos más valiosos se encuentra el Códex Mendoza, que detallaba los tributos de cada provincia y las costumbres sociales, o el Anales de Cuautitlán, que recogía las migraciones desde Aztlán y las fundaciones de ciudades. El estudio moderno de los aztecas se apoya también en la arqueología, que ha permitido reconstruir su desarrollo desde los primeros asentamientos hasta el esplendor imperial. Excavaciones en Tlatelolco, Cholula y Teotihuacán revelan la continuidad cultural que unió a los pueblos del centro de México. A través de los restos de cerámica, viviendas y templos, los investigadores han identificado cómo la organización política y religiosa se fue consolidando a lo largo de los siglos. La historia del arte azteca aporta otra dimensión. Esculturas, máscaras y relieves expresaban su visión del cosmos y la relación entre la vida y la muerte. Todo ello muestra una sociedad donde la estética y la devoción estaban entrelazadas. Con el paso del tiempo, las investigaciones combinaron fuentes escritas y materiales para ofrecer una imagen más equilibrada. La etnohistoria, la lectura comparada de los textos coloniales con la evidencia arqueológica, permitió corregir distorsiones creadas por los cronistas. Gracias a este enfoque, los aztecas dejaron de verse como un imperio violento y exótico, y empezaron a entenderse como el resultado de siglos de evolución cultural dentro de Mesoamérica. Estudios recientes han revelado que su estructura política, lejos de ser un dominio centralizado absoluto, funcionaba mediante redes de alianzas entre ciudades-estado, unidas por tributos y matrimonios estratégicos. El segundo gran bloque de su historia comienza con la formación de la civilización azteca propiamente dicha. En el siglo XIII, varios grupos migratorios del norte llegaron al valle en busca de nuevas tierras, procedían de regiones áridas y se autodenominaban mexica, descendientes míticos de Aztlán. Durante años vivieron como mercenarios, sirviendo a otros pueblos hasta encontrar un sitio donde establecerse.
Según la tradición, una señal divina les indicó el lugar: un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Allí levantaron Tenochtitlan, la ciudad que se convertiría en el corazón de su imperio. Para entender su crecimiento, los arqueólogos han trazado una línea de tiempo que parte de los primeros cazadores del Pleistoceno y llega hasta el auge urbano del posclásico. Entre esos extremos se desarrollaron culturas fundamentales: los olmecas, considerados precursores de la civilización mesoamericana; los teotihuacanos, que construyeron la gran ciudad de los dioses; y los toltecas, cuyo prestigio simbólico influiría en los aztecas. Cada una dejó aportes en arquitectura, religión y organización social. La domesticación del maíz, el frijol y la calabaza marcó el inicio de la vida sedentaria, mientras que el intercambio entre regiones generó redes comerciales que más tarde sostendrían a los imperios del centro de México. Durante el periodo formativo, entre 1500 y 500 a.C., las aldeas crecieron hasta convertirse en centros ceremoniales. Chalcatzingo, Cuicuilco y otras ciudades del valle muestran las primeras pirámides y plazas. Después, Teotihuacán alcanzó una dimensión sin precedentes, controlando rutas y recursos hasta su colapso hacia el siglo VII. Los toltecas heredaron su legado y transmitieron su fama de sabios y guerreros. Los aztecas, al llegar al valle, adoptaron muchos de sus mitos y los integraron en su identidad. Así surgió la idea de continuidad. Los mexicas no se veían como fundadores de algo nuevo, sino como restauradores del orden antiguo que había caído con los toltecas. Las migraciones desde el norte conformaron la base de su identidad. Los relatos nahuas cuentan que su pueblo partió de Aztlán, guiado por sacerdotes y símbolos sagrados. Cada parada del viaje representaba una prueba. Con el tiempo, estos relatos se mezclaron con recuerdos históricos de desplazamientos reales. Lo cierto es que los mexicas, una vez establecidos en el valle, tuvieron que adaptarse a un entorno dominado por ciudades poderosas como Azcapotzalco y Culhuacán. Al principio fueron vasallos y soldados, pero poco a poco consolidaron su poder interno mediante alianzas matrimoniales y conquistas locales. Su capacidad militar y su disciplina social les permitieron avanzar hasta convertirse en una fuerza decisiva en la región. La unión de linajes toltecas y chichimecas reforzó la idea de legitimidad. Los toltecas aportaban la herencia cultural y los chichimecas la fuerza guerrera. De esa fusión surgió el ideal mexica, un pueblo civilizado que mantenía la energía de sus ancestros nómadas. A comienzos del siglo XV, Tenochtitlan se alió con Texcoco y Tlacopan para formar la Triple Alianza. Esta coalición extendió su control por amplias zonas de Mesoamérica, imponiendo tributos y estableciendo redes comerciales. Cada ciudad conservaba cierta autonomía, pero reconocía el liderazgo del Güey Tlatoani de Tenochtitlan. La organización política y la ideología imperial estaban estrechamente unidas, y el éxito militar reforzaba la autoridad religiosa del gobernante. En pocas generaciones, los mexicas pasaron de ser un grupo marginado a dominar uno de los imperios más extensos del hemisferio occidental. La expansión se acompañó de una propaganda que exaltaba la misión divina del pueblo elegido por Huitzilopochtli. Las victorias se registraban en códices, los tributos fluían hacia la capital y los templos se multiplicaban. Tenochtitlan se transformó en una metrópoli monumental con avenidas, diques, acueductos y mercados que asombrarían al propio Hernán Cortés. En el centro del lago, los aztecas habían logrado lo que ninguna otra civilización americana: unir el poder político, la riqueza económica y la fuerza religiosa bajo una misma autoridad. El legado de ese proceso perduró más allá de la conquista. Aunque los templos fueron destruidos y los códices quemados, la memoria nahua siguió viva en sus descendientes. Las historias de Aztlán, de los dioses solares y del destino de los hombres continuaron contándose en lengua náhuatl durante generaciones. La arqueología moderna ha devuelto parte de esa grandeza, revelando que bajo las calles de Ciudad de México descansan los cimientos de una civilización que nunca desapareció del todo. La historia de los aztecas es, al final, la de un pueblo que transformó su entorno, sus mitos y su destino para construir un imperio que todavía hoy fascina al mundo. Los años de crecimiento, agricultura, trabajo y la formación del Valle Mexica. El territorio que los aztecas habitaron estaba formado por un mosaico de valles, lagos y montañas, donde cada espacio cumplía una función dentro del sistema económico y social. Las aldeas,
Los campos de cultivo y los talleres artesanales formaban una red de vida interdependiente que alimentaba a la gran capital. En esa estructura, el paisaje no era un simple escenario, sino el fundamento que sostenía su civilización. Desde las zonas lacustres hasta las colinas más secas, el control de la tierra definía la prosperidad de cada comunidad. El crecimiento poblacional fue constante y la demanda de alimentos impulsó innovaciones agrícolas que transformaron el Valle de México en uno de los entornos más productivos de América prehispánica. Calcular cuántos habitantes conformaban el mundo azteca ha sido una tarea difícil. Las estimaciones arqueológicas y etnohistóricas sugieren que, al llegar los españoles, el imperio superaba varios millones de personas distribuidas en ciudades, aldeas y campos. En el Valle de México, Tenochtitlan y Tlatelolco concentraban una población urbana impresionante, mientras que en las regiones rurales vivían familias dedicadas al cultivo y al intercambio local. La densidad variaba según la fertilidad del suelo y la disponibilidad de agua. En las zonas lacustres se concentraban los asentamientos más poblados, mientras que en los márgenes montañosos la vida era más dispersa y dependía de técnicas de cultivo adaptadas al terreno. La base de la alimentación era el maíz, considerado el centro espiritual y material de la existencia. A su lado estaban el frijol, la calabaza, el chile y el amaranto, que complementaban la dieta diaria. Los aztecas combinaban estos productos con una gran variedad de hierbas, frutas y animales pequeños. El pescado, los insectos comestibles y las aves de los lagos también formaban parte de su alimentación. En los mercados se podían encontrar tortillas recién hechas, tamales rellenos, guisos con chile y bebidas fermentadas como el pulque. El equilibrio entre proteínas vegetales y animales les permitía mantener una dieta nutritiva y sostenible, adaptada a un medio que ofrecía recursos diversos en cada estación. El sistema agrícola que sostenía esa alimentación fue una de las mayores hazañas técnicas del mundo precolombino. En las zonas de lagos se desarrollaron las chinampas, islas artificiales construidas con capas de lodo, caña y vegetación. Estos huertos flotantes se organizaban en cuadrículas delimitadas por canales que facilitaban el riego y el transporte. Gracias a las chinampas, los agricultores podían obtener varias cosechas al año, lo que garantizaba el abastecimiento continuo de la capital. En las laderas se aplicaban terrazas de cultivo para evitar la erosión y aprovechar la humedad. En las tierras secas, los campesinos levantaban diques y acequias para almacenar agua. Todo el paisaje se convirtió en un sistema de producción planificado que combinaba conocimiento empírico y organización comunitaria. El trabajo agrícola seguía un calendario ritual que marcaba los momentos de siembra, cosecha y descanso. Las familias se distribuían las tareas según la edad y el género. Los hombres preparaban la tierra con el bastón de cavar y las mujeres procesaban los alimentos, moliendo el maíz en el metate para convertirlo en masa. La cooperación entre hogares era esencial y las faenas colectivas aseguraban que ningún terreno quedara improductivo. Los tributos exigidos por el imperio se pagaban con parte de la cosecha, por lo que la eficiencia agrícola tenía una importancia política. En cada pueblo existían autoridades locales que vigilaban la producción y organizaban el reparto de los recursos. Las aldeas rurales se extendían por todo el valle, conectadas por caminos y canales que llevaban productos a los mercados urbanos. La mayoría de las casas estaban construidas con adobe, madera y techos de palma o caña. En el centro se levantaban templos menores y edificios comunales donde se celebraban ceremonias locales. La vida en el campo estaba regulada por el ciclo agrícola y por una estructura social basada en el parentesco. Cada comunidad mantenía un sentido de identidad propio, pero reconocía la autoridad del imperio, que exigía tributos y reclutaba mano de obra para obras públicas. Las fiestas religiosas unían a los habitantes en celebraciones que combinaban ofrendas a los dioses agrícolas con danzas y banquetes. El paisaje azteca no era uniforme. Las zonas lacustres mostraban un equilibrio entre agua y tierra, mientras que las montañas ofrecían recursos minerales y madera. En los valles se cultivaban granos y flores, y en las regiones más áridas se criaban animales y se producían materiales de construcción. Cada ecosistema aportaba algo distinto, y el comercio interno permitía que todos los bienes circularan por el imperio. Los caminos empedrados y las calzadas sobre el agua facilitaban el transporte de productos agrícolas, cerámicas y textiles.
Así, el territorio funcionaba como una red viva, donde cada región cumplía un papel dentro del conjunto. Más allá de los cultivos, la economía se sostenía también en la producción artesanal. Los artesanos eran especialistas reconocidos que trabajaban en talleres familiares o en centros más grandes. Su labor no solo satisfacía necesidades prácticas, sino que tenía un profundo valor simbólico. Entre las manufacturas más comunes estaban las vasijas, herramientas, adornos y tejidos. Los artesanos empleaban materiales como arcilla, piedra, obsidiana, cobre, algodón y plumas. Algunos objetos se destinaban al uso doméstico, mientras que otros servían para el intercambio comercial o las ceremonias religiosas. La calidad del trabajo dependía de la habilidad y el estatus del productor, y muchos talleres estaban ligados a familias que heredaban sus conocimientos por generaciones. Los productos utilitarios formaban la base del consumo cotidiano. Los alfareros fabricaban ollas, comales, cántaros y platos que se usaban en las casas y en los mercados. Las herramientas agrícolas, cuchillos de obsidiana y puntas de flecha salían de los talleres de los artesanos del metal y la piedra. Los tejedores producían ropa y mantas con algodón o fibras de maguey, que luego se teñían con pigmentos naturales. Cada artículo tenía un valor determinado dentro del sistema de trueque, y su distribución contribuía al equilibrio económico del imperio. Aunque los objetos eran simples en apariencia, mostraban una comprensión profunda de las materias primas y de las necesidades prácticas de la población. En un nivel superior estaban las artesanías de lujo, reservadas para la nobleza y las ofrendas religiosas. Orfebres y lapidarios trabajaban el oro, la turquesa y la obsidiana para crear joyas, máscaras y emblemas de poder. Los plumeros elaboraban tocados con plumas de quetzal, guacamaya y otras aves tropicales que llegaban desde tierras lejanas. Los artesanos de élite estaban organizados bajo la supervisión directa de los gobernantes y del templo principal, ya que muchos de sus productos se usaban en ceremonias o como regalos diplomáticos. Estos talleres representaban la unión entre arte y religión, donde cada pieza debía cumplir una función simbólica dentro del orden cósmico. La maestría técnica de los artesanos aztecas impresionó a los cronistas europeos, que destacaron la precisión y la belleza de sus obras. Entre los centros artesanales más importantes se encontraba Otumba, una ciudad del altiplano central conocida por su producción de cerámica y objetos de piedra. Allí se han hallado talleres especializados que abastecían tanto al mercado local como a la capital. La ubicación estratégica de Otumba, cerca de rutas comerciales y zonas de cultivo, la convirtió en un punto clave del sistema económico. Las excavaciones revelan hornos, herramientas y desechos de producción que permiten entender la escala del trabajo. Los artesanos de Otumba mantenían vínculos con comunidades rurales y con mercaderes que distribuían los productos a otras regiones del imperio. Su actividad demuestra el nivel de integración económica alcanzado por los aztecas, donde la agricultura, el comercio y la artesanía formaban un engranaje coordinado. El paisaje humano del mundo azteca combinaba la vida rural y la urbana en una relación equilibrada. Las aldeas producían los alimentos y los materiales que abastecían a las ciudades, mientras que los centros urbanos concentraban el poder político y religioso. La estructura del imperio dependía de esa conexión constante entre campo y ciudad. Cada comunidad sabía cuál era su papel dentro del conjunto, y el tributo se convertía en el medio que unía a todas bajo la autoridad de Tenochtitlan. Desde las chinampas hasta los talleres de Otumba, el trabajo diario de millones de personas dio forma a una sociedad que encontraba en la tierra, el agua y el oficio su razón de existir. A través de ellos, los aztecas lograron mantener un equilibrio que transformó su entorno en la base de una de las civilizaciones más sofisticadas del continente. El mundo azteca, comercio, dinero y sociedad. Cuando los primeros europeos entraron al mercado de Tlatelolco, quedaron sorprendidos por la magnitud del lugar. Frente a ellos se extendía una inmensa plaza donde decenas de miles de personas comerciaban cada día. Era un centro de intercambio ordenado, con calles dedicadas a distintos productos, una para las aves, otra para los pescados, otra para los metales o las piedras preciosas. Había jueces que resolvían disputas, inspectores que vigilaban las medidas y templos donde los dioses del mercado recibían ofrendas.
En ese espacio, la vida económica del imperio encontraba su ritmo. Las palabras de los conquistadores dejaron claro que no existía en Europa nada comparable. Cada ciudad azteca, desde la más pequeña hasta la capital imperial, tenía su propio mercado. Algunos funcionaban a diario, otros cada 5 días, de acuerdo con el calendario nahua. Las aldeas, que el resto de la semana parecían silenciosas, cobraban vida el día del tianguis, cuando agricultores, artesanos y comerciantes llegaban para vender sus productos. Las mercancías incluían todo tipo de alimentos, utensilios, herramientas y textiles. En los mercados mayores se podían conseguir también joyas, plumas exóticas, perfumes, objetos de oro, armas y esclavos. La variedad y la organización eran tan complejas que el sistema de intercambio no necesitaba supervisión directa del Estado. A diferencia de los incas, los aztecas no centralizaron su economía. Los mercados se autorregulaban mediante costumbres y autoridades locales. El de Tlatelolco fue el mercado más grande de toda América precolombina. Desde los canales y calzadas llegaban canoas cargadas de maíz, frutas, flores, cerámicas y telas. Se estima que cada día acudían más de 60.000 personas. Allí se reunían productores, comerciantes profesionales y consumidores comunes. Los mercaderes más experimentados, llamados pochtecas, desempeñaban un papel crucial. Controlaban el comercio a larga distancia, servían como jueces del mercado y en ocasiones actuaban como espías del emperador en tierras extranjeras. Las reglas eran precisas. Cada tipo de producto tenía su zona y nadie podía vender fuera de ella. Las transacciones se realizaban por número y medida, y los inspectores destruían los utensilios falsos. Era un sistema avanzado de control de calidad en pleno siglo XV. El mercado de Tlatelolco formaba parte de una red integrada que cubría todo el Valle de México. Había jerarquías. En la cima estaba la plaza de Tlatelolco. Un segundo nivel lo ocupaban ciudades como Texcoco o Xochimilco. El tercero incluía cabeceras como Otumba y Coyoacán, y finalmente estaban los mercados de pueblos menores. Los grandes abrían a diario, los medianos cada 5 días y los pequeños con menor frecuencia. Los comerciantes recorrían varios de ellos en circuito, ofreciendo sus productos a diferentes comunidades. Así, el sistema permitía abastecer a toda la región sin que nadie quedara fuera del flujo de bienes. El comercio a larga distancia estaba en manos de los pochtecas, comerciantes profesionales que gozaban de un estatus especial. No eran nobles, pero su posición era más alta que la de los campesinos. Viajaban por meses fuera del imperio llevando y trayendo bienes de alto valor: jade, turquesas, plumas tropicales, oro, tejidos finos y esclavos. En sus expediciones cruzaban territorios enemigos y actuaban como emisarios del emperador, observando recursos, rutas y ejércitos. Se organizaban en cofradías hereditarias con leyes propias y tribunales internos, presentes en las principales ciudades del valle. A su regreso, entraban de noche a la capital para ocultar la riqueza que traían, pues mostrarla abiertamente estaba prohibido. Además de los pochtecas, existían los tlanecuilo, comerciantes regionales que operaban en áreas más pequeñas. Su labor era llevar a los mercados alimentos y artículos de uso cotidiano: maíz, frijoles, chile, cacao, pescado, sal, sandalias o utensilios de madera. Algunos se especializaban en un solo producto. Gracias a esta división de funciones, los mercados contaban con todo tipo de bienes, desde los más simples hasta los más lujosos. El dinero azteca consistía principalmente en granos de cacao y mantas de algodón llamadas cuachtli. Los granos servían para compras pequeñas. Un tamal o un chile podían valer un cacao, un pescado 3 y un conejo 30. Las mantas, por su parte, se usaban para transacciones mayores y tenían distintos valores según su tamaño y calidad, equivalentes a decenas o cientos de granos. También circulaban otros objetos con valor limitado, como campanas de bronce, conchas marinas o plumas doradas. Los fraudes eran frecuentes. Algunos comerciantes rellenaban los granos vacíos con tierra o aserrín, por lo que existían castigos para los falsificadores. La importancia del cacao era tal que se convirtió en una unidad de cuenta en todo Mesoamérica. Las excavaciones arqueológicas han permitido seguir las rutas comerciales del imperio. Uno de los materiales más difundidos era la obsidiana, un vidrio volcánico que se usaba para fabricar cuchillos y puntas de lanza.
Los análisis químicos han demostrado que la variedad verde de Pachuca, apreciada por su calidad, se exportaba a casi todas las regiones, incluso a territorios enemigos como el de los Tarascos. También se transportaban cerámicas, metales, piedras preciosas y sal. Los estudios sobre las vasijas pintadas de tipo Aztec, 3 Black on Orange, revelan que se producían en varias zonas del valle y se distribuían por toda la región, lo que muestra un sistema descentralizado y altamente conectado. El intercambio no se limitaba a los bienes de lujo. La sal, los textiles y los alimentos circulaban de igual modo. Las vasijas usadas para hervir agua salada se convertían en contenedores de transporte y sus fragmentos se encuentran en casi todos los sitios excavados del centro de México. El comercio articulaba regiones enteras. Los campesinos producían, los artesanos transformaban, los mercaderes transportaban y los mercados unían a todos en una misma red económica. En conjunto, la economía azteca fue una de las más complejas del continente. El crecimiento poblacional impulsó la demanda de productos y servicios, lo que fomentó la especialización laboral. Los tributos alimentaban al Estado, pero la circulación comercial mantenía viva la base material del imperio. Había impuestos, trueques y pagos en especie, pero la mayor parte del intercambio era libre. Era una economía dinámica con componentes de mercado y una intensa actividad artesanal, aunque sin llegar a una estructura capitalista. No existían salarios ni compraventa de tierras, y la movilidad social estaba limitada por la división entre nobles y comunes. La sociedad azteca se organizaba en 2 grandes clases, los pipiltin, o nobles, y los macehualtin, o comunes. Los primeros gobernaban, administraban y poseían las tierras. Los segundos trabajaban en ellas y pagaban tributos. Sin embargo, la vida cotidiana mostraba matices. Los campesinos tenían cierta autonomía sobre sus parcelas y podían comerciar en los mercados, mientras que los artesanos y mercaderes, aunque sin títulos nobiliarios, acumulaban riqueza y prestigio. Algunos guerreros destacados recibían privilegios cercanos a la nobleza, pero la frontera social rara vez se cruzaba. El hogar era el núcleo de la organización social. Las familias vivían en casas de adobe o piedra, con un solo cuarto y un patio donde se realizaban la mayoría de las actividades. Los niños aprendían desde pequeños las labores de sus padres, los varones ayudaban en el campo o en la pesca, las niñas en el tejido y la cocina a partir de los 10 años asistían a escuelas donde se formaban para la vida adulta. Los jóvenes comunes acudían al Telpochcali, donde recibían instrucción militar y comunitaria. Los hijos de nobles estudiaban en el Calmecac, que preparaba sacerdotes, guerreros y dirigentes. El matrimonio marcaba el paso definitivo a la adultez. Los enlaces se concertaban entre familias, y la ceremonia incluía consejos de los ancianos y banquetes. Tras la unión, los roles estaban bien definidos. El hombre se encargaba del trabajo exterior y la mujer del ámbito doméstico. Ellas tejían, cocinaban, limpiaban y realizaban ritos diarios de purificación, como el barrido del hogar al amanecer. Los productos textiles femeninos servían como tributo o moneda de cambio, lo que daba a las mujeres un papel económico esencial. Los nobles vivían en palacios con patios amplios y muros decorados, desde donde dirigían los asuntos del gobierno local. Controlaban las tierras, supervisaban el cobro de tributos y mantenían servidores y esclavos. Los campesinos, en cambio, trabajaban parcelas asignadas por el calpulli, la unidad comunitaria que agrupaba familias y tierras bajo un mismo señor. En las ciudades, los artesanos se organizaban por oficios y los mercaderes mantenían su propia jerarquía. En los niveles más bajos estaban los esclavos, que no nacían en esa condición, sino que llegaban a ella por deudas o castigos. Podían casarse y tener bienes, y muchos trabajaban en tareas domésticas o artesanales. Su papel económico era reducido, pero su existencia reflejaba la rigidez del sistema. Aún con esas divisiones, la sociedad azteca funcionaba como un conjunto interconectado. El mercado proveía de alimentos y materias primas. Los artesanos transformaban esos recursos en bienes, los comerciantes los distribuían, y las familias sostenían el ciclo con su trabajo diario. En ese entramado, cada persona sabía su lugar y contribuía a mantener el equilibrio general. Así vivían los aztecas, en una civilización donde el comercio, la familia y la jerarquía social se entrelazaban para sostener el poder de un imperio que dominó el corazón de Mesoamérica hasta la llegada de los conquistadores. Reyes, guerras y la expansión del imperio.
El gobernante azteca era el eje de todo el sistema político. No solo dirigía la guerra, también supervisaba la justicia, los tributos, los mercados y los ritos religiosos. En los códices y testimonios coloniales aparece como un líder que debía mantener el orden, proteger a su pueblo y asegurar la prosperidad de la ciudad. El título de Tlatoani, el que habla, simbolizaba su papel como voz del dios Tezcatlipoca, fuente divina del poder. En torno a él giraba una corte de nobles, jueces, sacerdotes y administradores que mantenían en funcionamiento la estructura del Estado. Sin embargo, el imperio no nació como un bloque unificado. Surgió de una red de ciudades autónomas que con el tiempo fueron integrándose bajo el dominio de Tenochtitlan. Los aztecas usaban la palabra Altepetl para referirse a sus ciudades-estado. Cada una era una comunidad con su propio territorio, templos, gobierno y mercados. En el Valle de México existían unas 50, y el imperio controlaba unas 400 más en regiones lejanas. Cada altepetl tenía un palacio, un templo principal y una plaza de mercado, símbolos de su autonomía y poder local. Estas ciudades eran multiétnicas, convivían nahuas, otomíes, mixtecos y otros pueblos, unidos bajo la autoridad del Tlatoani. Aunque el imperio imponía tributos, los habitantes seguían identificándose primero con su ciudad antes que con el poder imperial. El palacio del gobernante era el corazón político del altepetl. Allí residía el rey y se administraban los asuntos públicos. Los templos, dedicados a los dioses tutelares, representaban la conexión sagrada entre el poder y la religión. Los mercados eran el punto de unión económica donde se reunían campesinos, artesanos y comerciantes. Estos tres espacios, palacio, templo y mercado, definían la vida cotidiana y la jerarquía de cada ciudad. Las responsabilidades del Tlatoani eran amplias. Debía garantizar la justicia, organizar las campañas militares, dirigir los rituales y mantener la limpieza y el orden. La grandeza de un rey se medía tanto por su riqueza como por su capacidad para proteger a su gente. El cargo de Tlatoani no era hereditario automático. Los nobles de alto rango reunidos en consejo elegían al sucesor entre los parientes del gobernante anterior. El proceso incluía ceremonias religiosas y penitencias, ya que el nuevo rey debía demostrar dignidad y valor. El elegido se presentaba ante el dios Huitzilopochtli, ofrecía sacrificios y realizaba una breve campaña militar para obtener prisioneros que serían sacrificados en su coronación. Las fiestas de instalación reunían a los señores de todo el valle, con desfiles, música, danzas y ofrendas. El objetivo era reafirmar la unión entre el nuevo gobernante y los dioses, legitimando su autoridad ante los pueblos aliados y sometidos. El rey era dueño de la tierra y de los tributos que generaban sus súbditos. Vestía con lujo, comía los mejores alimentos y vivía rodeado de servidores y consejeros. Los jueces administraban justicia desde el amanecer hasta el anochecer, y los casos importantes pasaban al Tribunal Real. A pesar de esta concentración de poder, el sistema político no era completamente despótico. Los consejos de nobles y los jueces limitaban las decisiones arbitrarias, y los impuestos seguían normas fijas registradas en códices. En lugar de simples tributos de guerra, los aztecas tenían un sistema regular de impuestos sobre tierras, trabajo y comercio. Era un gobierno con rasgos de cooperación entre clases, donde los comunes también obtenían protección y beneficios. Las investigaciones modernas describen a los aztecas como una civilización con un modelo de gobierno más participativo que autoritario. Cada ciudad mantenía su propia organización y contribuía al imperio con recursos y soldados. Los tributos se registraban cuidadosamente y se cobraban 4 veces al año. El pago más común era en productos agrícolas, textiles, plumas o metales. Los funcionarios encargados de recaudar se llamaban calpixque y su tarea consistía en reunir los bienes y enviarlos a la capital. Este sistema aseguraba que el poder imperial se sostuviera mediante la economía local, sin destruir las estructuras tradicionales de cada altepetl. El territorio azteca era una red de alianzas entre ciudades. Los estudios etnohistóricos y arqueológicos han permitido reconstruir los límites de esas entidades, mostrando que muchas veces los pueblos se mezclaban y no existían fronteras claras. La lealtad no dependía tanto del espacio físico como del vínculo personal con el gobernante. Un campesino podía vivir cerca de otra ciudad, pero seguir siendo súbdito de su Tlatoani original. Este modelo de organización política, basada en la lealtad y el tributo personal, explica cómo el imperio logró mantener el control sin necesidad de una burocracia centralizada.
Las relaciones entre los Altepetl eran cambiantes. En tiempos de paz mantenían comercio, alianzas matrimoniales y celebraciones conjuntas. En tiempos de tensión se enfrentaban por el dominio y los tributos. Las guerras eran parte habitual de la política. Los reyes se enviaban emisarios antes de atacar, ofreciendo la posibilidad de rendición pacífica. Si el enemigo se negaba, la guerra era declarada y los soldados marchaban con tambores y estandartes. El objetivo no siempre era destruir, sino someter al adversario para que reconociera la superioridad del vencedor y pagara impuestos. El conquistado mantenía su propio gobernante, lo que facilitaba el control indirecto del territorio. La guerra, sin embargo, tenía un profundo significado religioso. Los combates servían también para obtener prisioneros destinados al sacrificio. Desde pequeños, los jóvenes eran entrenados en escuelas militares, donde aprendían disciplina, tácticas y el uso de armas. La reputación de un guerrero dependía del número de enemigos capturados. Los más exitosos alcanzaban rangos de prestigio, águilas, jaguares u órdenes especiales que simbolizaban valentía y nobleza. Las batallas seguían protocolos rituales, pero eran violentas y decisivas. Las armas principales eran lanzas, arcos y la espada de madera con filos de obsidiana, capaz de cortar incluso a un caballo de un golpe, según los cronistas españoles. En 1428 se formó la Triple Alianza entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, el núcleo que daría origen al imperio. Su propósito era acabar con Azcapotzalco, el poder dominante del valle. Tras la victoria, los aliados repartieron los tributos, 2/5 partes para Tenochtitlan, 2 para Texcoco y 1 para Tlacopan. Desde entonces, el poder mexica comenzó a expandirse más allá del valle. Los reyes de Tenochtitlan impulsaron reformas para controlar directamente la recaudación de impuestos y reemplazar gobernantes locales rebeldes con aliados fieles. Este sistema permitió mantener la estabilidad política y garantizar un flujo constante de riquezas hacia la capital. El imperio azteca no fue un dominio territorial directo, sino una red hegemónica sostenida por la fuerza militar y la diplomacia. Los reyes preferían mantener a los gobernantes locales en sus tronos, exigiendo tributos regulares a cambio de autonomía. Esta forma de control era más eficiente que administrar las provincias con funcionarios propios. Los tributos incluían textiles, alimentos, oro, plumas, jade y objetos de lujo. Los registros del Códice Mendoza muestran la diversidad de bienes que llegaban a Tenochtitlan. Decenas de miles de mantas, plumas exóticas, trajes de guerrero, joyas y alimentos. Cada provincia debía entregar productos específicos, muchos de ellos no disponibles en su región, lo que estimulaba el comercio interno. El sistema imperial combinaba dos estrategias. La primera, económica, consistía en organizar provincias tributarias con ciudades principales, encargadas de reunir los pagos. La segunda, militar, se aplicaba en las zonas fronterizas, donde se creaban estados aliados encargados de proteger las fronteras. Estos estados cliente no pagaban impuestos regulares, pero enviaban regalos y tropas. En regiones conflictivas, como la frontera con los tarascos o con Tlaxcala, servían de barrera entre el imperio y sus enemigos. Las fortalezas de Oztuma y Cuauhtochco son ejemplos de esa política. En Oztuma, el emperador Ahuitzotl estableció una guarnición permanente y repobló la zona con familias nahuas del valle. Las murallas y restos arqueológicos muestran su papel defensivo frente a los tarascos en Cuauhtochco, cerca del Golfo de México. Los aztecas construyeron templos al estilo mexica y mantuvieron presencia militar durante las conquistas de Motecuxoma. Primero, más al oeste, en Malinalco, Ahuitzotl mandó tallar templos directamente en la roca, entre ellos el templo del guerrero Águila, donde se celebraban ceremonias dedicadas a la élite militar. Estas obras no solo servían a fines religiosos, sino que eran manifestaciones visibles del poder imperial. Cada construcción, cada fortaleza y cada ceremonia reforzaba la imagen del emperador como señor del mundo conocido. El dominio azteca alcanzó su máxima extensión en el reinado de Motecuxoma II. El flujo de tributos hacia la capital fue enorme. Miles de textiles, oro, plumas y alimentos llegaban por los canales hasta el corazón de Tenochtitlán. Esa riqueza permitió embellecer la ciudad y sostener la vida de los nobles y sacerdotes. Sin embargo, el poder no era absoluto. Algunas regiones, como Tlaxcala o el Imperio Tarasco, nunca fueron conquistadas.
Los mexicas intentaron justificarlo afirmando que esas guerras eran solo prácticas rituales llamadas guerras floridas, pero los registros muestran que fueron verdaderos conflictos sin éxito militar. Pese a sus límites, la Triple Alianza transformó el centro de México en un sistema económico y político sin precedentes. Las alianzas matrimoniales, los tributos y las ceremonias imperiales mantenían la cohesión de un conjunto diverso de pueblos. Tenochtitlán se convirtió en la metrópoli más poderosa de Mesoamérica, símbolo de una civilización que unió religión, guerra y comercio en una misma estructura. El imperio azteca no solo impuso su autoridad por la fuerza, sino que también construyó una identidad compartida, sustentada en la idea de que los mexicas eran los elegidos de los dioses para gobernar sobre todos los demás. Esa creencia, reforzada por el esplendor de su capital y el peso de su organización, mantuvo unido un imperio que, aunque vasto, siempre dependió de la lealtad y el tributo de sus ciudades-estado. La ciudad del lago, vida y esplendor. Las ciudades aztecas surgieron como núcleos de organización política, religiosa y económica. Cada una reflejaba el equilibrio entre lo sagrado y lo cotidiano, entre la vida comunal y el poder del Estado. De todas ellas, Tenochtitlan fue la más imponente, pero no la única. El imperio estaba formado por decenas de ciudades-estado, cada una con su propio templo, palacio y mercado. Estas urbes fueron concebidas bajo una tradición urbanística mesoamericana antigua, donde el orden cósmico se expresaba en la disposición de los espacios. En su centro siempre existía una plaza rodeada por las estructuras principales, y alrededor se extendían barrios, huertos y canales. A diferencia de lo que durante mucho tiempo se pensó, las ciudades aztecas no eran simples réplicas pequeñas de Tenochtitlan. Las excavaciones modernas demostraron que muchas eran modestas en tamaño y apariencia, aunque cumplían las mismas funciones. Otumba, Huexotla, Xaltocan o Yautepec mostraban casas separadas por huertos, patios y jardines, lo que daba a las ciudades un aspecto rural. Sin embargo, su carácter urbano se definía por la presencia de templos, mercados y edificios administrativos que servían a toda la región. La población dependía del centro urbano para rendir tributos, participar en ceremonias o comerciar. Un ejemplo típico era Amecameca, situada en el extremo sur del Valle de México. Su plaza central reunía a los habitantes de los alrededores para los intercambios y los rituales. Los muros de piedra marcaban los límites entre los campos y las viviendas. Cada lote tenía un pequeño huerto, corrales y áreas de trabajo. Las casas se agrupaban en barrios o calpolli, donde las familias compartían oficios y responsabilidades. El corazón de la ciudad estaba formado por el templo principal, el palacio del gobernante y el mercado. Los tres edificios dominaban una plaza donde se realizaban juegos, procesiones y asambleas. El mercado local ofrecía alimentos, cerámicas y herramientas, mientras que los comerciantes traían productos de otras regiones. Amecameca y otros centros similares demostraban que el poder político no se limitaba a las grandes capitales, sino que existía una red de ciudades interconectadas que mantenían el equilibrio del imperio. La planificación urbana seguía principios heredados de civilizaciones anteriores. Desde los tiempos de Tula, las ciudades se construían alrededor de una zona sagrada rectangular que concentraba las funciones religiosas y civiles. El templo pirámide ocupaba el lado oriental, asociado con la salida del sol, mientras que al oeste se levantaba el palacio del gobernante. A los lados se encontraban escuelas, altares, canchas de juego de pelota y pequeños santuarios. Todo estaba orientado según los puntos cardinales y alineado con los movimientos del sol. Así, la ciudad se convertía en un reflejo físico del universo azteca. Fuera del centro ceremonial, las construcciones se distribuían sin un patrón fijo. No había calles formales ni avenidas rectas. Las viviendas se mezclaban con talleres, templos menores y jardines. Los nobles vivían en zonas amplias, con casas de piedra y techos planos, mientras que los campesinos ocupaban espacios más pequeños hechos de adobe y caña. A pesar de esas diferencias, las ciudades mantenían una estructura social integrada, donde los barrios compartían fiestas, oficios y templos locales. La población promedio de una capital regional rondaba los 5.000 habitantes, aunque solo unas pocas, como Texcoco o Azcapotzalco, superaban los 20.000. En las provincias, los arqueólogos han hallado restos de ciudades que permiten entender la vida urbana más allá de la capital imperial. Coatetelco, por ejemplo, fue una urbe mediana del período tardío.
Sus excavaciones revelaron una plaza con un juego de pelota, una pequeña pirámide y varias plataformas con ofrendas. Entre los hallazgos se encontraron cerámicas, jade, obsidiana y objetos de cobre. Estas piezas muestran la conexión entre los rituales y la vida cotidiana. En el centro del sitio se hallaron incensarios con mangos largos, utilizados en ceremonias domésticas. Aunque su arquitectura era modesta, Coatetelco demuestra cómo incluso las ciudades menores poseían templos y plazas destinados a reforzar la identidad local. Otro ejemplo es Calixtlahuaca, situada en el Valle de Toluca. Su rasgo más notable es una pirámide circular dedicada a Ejecatl, el dios del viento. Frente a la escalinata se descubrieron altares tallados con símbolos de sangre y sacrificio. Junto a una escultura de tamaño humano con máscara de viento, también se encontró un gran palacio de más de 3.000 metros cuadrados, con patios y recintos decorados. Sin embargo, la ciudad no seguía el patrón típico de plaza central. El templo y el palacio estaban separados por colinas, lo que indica una organización más libre. Las tumbas con joyas, oro y cerámica fina sugieren la presencia de una élite local poderosa. Yautepec, en el Valle de Morelos, ofrece otra perspectiva. Fue una capital regional con palacio, barrios especializados y un comercio activo. Las excavaciones permitieron trazar el tamaño original de la ciudad y encontrar casas, talleres y basureros domésticos. Las viviendas urbanas eran similares a las rurales. Pequeñas, con patios abiertos y huertos internos, la densidad poblacional era baja, lo que indica la existencia de amplios espacios verdes dentro de la urbe. En muchas casas se hallaron restos de herramientas, figurillas, papel de corteza y tejidos, señales de que la producción artesanal se integraba a la vida diaria. Los objetos importados, como cerámica extranjera y metales del occidente, prueban la conexión comercial de Yautepec con otras regiones. La diferencia entre ciudad y campo no era tan marcada como en las sociedades modernas. Las urbes aztecas conservaban un aspecto agrícola. Amplios lotes, jardines y terrenos cultivados dentro del perímetro urbano. Al mismo tiempo, en las zonas rurales existían elementos urbanos como templos, mercados y residencias de nobles. Los campesinos no eran siervos aislados, sino productores integrados al comercio. Esta mezcla entre lo rural y lo urbano hizo que las ciudades funcionaran como centros flexibles, capaces de adaptarse al entorno sin perder su papel administrativo. Tenochtitlán, en cambio, fue una excepción. Fundada en 1325 sobre una isla del lago de Texcoco, creció hasta albergar a más de 200.000 personas. Su organización respondía a un propósito doble, político y sagrado. En sus primeros años seguía el modelo común de plaza central, pero al convertirse en capital imperial, los mexicas rediseñaron toda la ciudad, inspirados en Teotihuacán y Tula, impusieron un trazado en cuadrícula, con canales y avenidas rectas que dividían la urbe en 4 grandes sectores. En el centro se construyó un recinto amurallado de medio kilómetro de lado, reservado a los templos y escuelas sacerdotales. Allí se levantaba el Templo Mayor, con 2 escalinatas que conducían a los santuarios gemelos de Huitzilopochtli y Tlaloc. Los edificios del centro estaban alineados con los puntos cardinales y con el recorrido del sol. El este representaba el nacimiento, el oeste la muerte, y las avenidas reproducían ese orden simbólico. La cuadrícula urbana no solo facilitaba el tránsito por los canales y calzadas, también demostraba la autoridad del Estado. La planificación completa de una ciudad de tal magnitud era una declaración de poder. En sus alrededores, las calzadas conectaban la isla con la tierra firme y los acueductos traían agua dulce desde Chapultepec. Las zonas residenciales se distribuían en barrios donde convivían nobles, artesanos y comerciantes. Las casas comunes eran pequeñas, mientras que los palacios de los gobernantes y los templos se levantaban con piedra tallada y pinturas murales. La ciudad entera estaba salpicada de jardines, patios y huertos flotantes. Las chinampas, campos de cultivo construidos sobre el agua, producían cosechas permanentes de maíz, frijol y flores. En los canales circulaban miles de canoas que transportaban alimentos, materiales y personas. Junto a Tenochtitlan se encontraba Tlatelolco, originalmente una ciudad independiente que se convirtió en su complemento comercial. Su mercado fue el más grande del continente, y su recinto ceremonial incluía templos, altares y plataformas decoradas con cráneos.
Tras ser conquistada en 1473, se fusionó con la capital, formando una metrópoli unificada que asombró a los cronistas, quienes llegaban desde las provincias quedaban sobrecogidos por su tamaño. Desde las calzadas se veía el reflejo de los templos en el agua y el movimiento constante de los barcos. Los visitantes atravesaban barrios de metaleros, comerciantes y sacerdotes hasta llegar al recinto sagrado, donde el olor del incienso se mezclaba con el de la sangre de los sacrificios. Los palacios reales rodeaban la muralla interior, y cada rey construía el suyo para dejar constancia de su reinado. La magnificencia de esos edificios, las esculturas copiadas de Teotihuacán y las pirámides gemelas daban a la ciudad una apariencia única en el mundo mesoamericano. Para los aztecas, Tenochtitlan no era solo una capital, sino la representación física de su destino. Cada avenida y cada templo recordaban la unión entre el cielo y la tierra, entre los hombres y los dioses. Su trazado simbolizaba el orden cósmico y la autoridad del imperio. La ciudad se convirtió en el corazón de Mesoamérica, donde el poder político, la religión y la vida cotidiana se fundieron en una sola imagen, la del pueblo mexica dominando el mundo desde una isla convertida en la joya más grande del Nuevo Mundo. El corazón del cielo, dioses, mitos y el mundo espiritual. Yautepec, en el Valle de Morelos, ofrece otra perspectiva. Fue una capital regional con palacio, barrios especializados y un comercio activo. Las excavaciones permitieron trazar el tamaño original de la ciudad y encontrar casas, talleres y basureros domésticos. Las viviendas urbanas eran similares a las rurales, pequeñas, con patios abiertos y huertos internos. La densidad poblacional era baja, lo que indica la existencia de amplios espacios verdes dentro de la urbe. En muchas casas se hallaron restos de herramientas, figurillas, papel de corteza y tejidos, señales de que la producción artesanal se integraba a la vida diaria. Los objetos importados, como cerámica extranjera y metales del occidente, prueban la conexión comercial de Yautepec con otras regiones. La diferencia entre ciudad y campo no era tan marcada como en las sociedades modernas. Las urbes aztecas conservaban un aspecto agrícola, amplios lotes, jardines y terrenos cultivados dentro del perímetro urbano. Al mismo tiempo, en las zonas rurales existían elementos urbanos como templos, mercados y residencias de nobles. Los campesinos no eran siervos aislados, sino productores integrados al comercio. Esta mezcla entre lo rural y lo urbano hizo que las ciudades funcionaran como centros flexibles, capaces de adaptarse al entorno sin perder su papel administrativo. Tenochtitlán, en cambio, fue una excepción. Fundada en 1325 sobre una isla del lago de Texcoco, creció hasta albergar a más de 200.000 personas. Su organización respondía a un propósito doble, político y sagrado. En sus primeros años seguía el modelo común de Plaza Central, pero al convertirse en capital imperial, los mexicas rediseñaron toda la ciudad, inspirados en Teotihuacán y Tula, impusieron un trazado en cuadrícula, con canales y avenidas rectas que dividían la urbe en 4 grandes sectores. En el centro se construyó un recinto amurallado de medio kilómetro de lado, reservado a los templos y escuelas sacerdotales. Allí se levantaba el Templo Mayor, con 2 escalinatas que conducían a los santuarios gemelos de Huitzilopochtli y Tlaloc. Los edificios del centro estaban alineados con los puntos cardinales y con el recorrido del sol. El este representaba el nacimiento, el oeste la muerte, y las avenidas reproducían ese orden simbólico. La cuadrícula urbana no solo facilitaba el tránsito por los canales y calzadas, también demostraba la autoridad del Estado. La planificación completa de una ciudad de tal magnitud era una declaración de poder. En sus alrededores, las calzadas conectaban la isla con la tierra firme y los acueductos traían agua dulce desde Chapultepec. Las zonas residenciales se distribuían en barrios donde convivían nobles, artesanos y comerciantes. Las casas comunes eran pequeñas, mientras que los palacios de los gobernantes y los templos se levantaban con piedra tallada y pinturas murales. La ciudad entera estaba salpicada de jardines, patios y huertos flotantes. Las chinampas, campos de cultivo construidos sobre el agua, producían cosechas permanentes de maíz, frijol y flores. En los canales circulaban miles de canoas que transportaban alimentos, materiales y personas. Junto a Tenochtitlan se encontraba Tlatelolco, originalmente una ciudad independiente que se convirtió en su complemento comercial.
Su mercado fue el más grande del continente, y su recinto ceremonial incluía templos, altares y plataformas decoradas con cráneos. Tras ser conquistada en 1473, se fusionó con la capital, formando una metrópoli unificada que asombró a los cronistas, quienes llegaban desde las provincias quedaban sobrecogidos por su tamaño. Desde las calzadas se veía el reflejo de los templos en el agua y el movimiento constante de los barcos. Los visitantes atravesaban barrios de metaleros, comerciantes y sacerdotes hasta llegar al recinto sagrado, donde el olor del incienso se mezclaba con el de la sangre de los sacrificios. Los palacios reales rodeaban la muralla interior, y cada rey construía el suyo para dejar constancia de su reinado. La magnificencia de esos edificios, las esculturas copiadas de Teotihuacán y las pirámides gemelas daban a la ciudad una apariencia única en el mundo mesoamericano. Para los aztecas, Tenochtitlan no era solo una capital, sino la representación física de su destino. Cada avenida y cada templo recordaban la unión entre el cielo y la tierra, entre los hombres y los dioses. Su trazado simbolizaba el orden cósmico y la autoridad del imperio. La ciudad se convirtió en el corazón de Mesoamérica, donde el poder político, la religión y la vida cotidiana se fundieron en una sola imagen, la del pueblo mexica dominando el mundo desde una isla convertida en la joya más grande del Nuevo Mundo. La religión azteca no formaba un sistema uniforme, sino una combinación de tradiciones antiguas y creencias nuevas. Algunas deidades provenían de Teotihuacán y Tula, como Quetzalcóatl y Tlaloc, mientras que otras fueron traídas por los mexicas en su migración desde Aztlán Huitzilopochtli. Su dios principal pasó de ser un protector tribal a convertirse en el símbolo del Estado. Tlacaelel, consejero de los reyes, promovió su culto y lo situó junto a Tlaloc en la cúspide del templo mayor, representando la unión entre la guerra y la fertilidad. También adoptaron dioses de pueblos conquistados, cuyas estatuas se guardaban en un templo especial llamado Coacalco, como muestra de dominio espiritual sobre otras regiones. El término Teotl definía a los dioses como fuerzas sagradas más que como seres humanos con personalidad propia. No eran figuras cercanas como los del panteón griego, sino energías invisibles que podían manifestarse bajo distintas formas. Muchos compartían atributos, tocados, joyas o colores. Por eso, una misma deidad podía transformarse en otra según el contexto. Quetzalcóatl, por ejemplo, se convertía en Ejecatl cuando asumía su aspecto de dios del viento, o Meteotl, el dios dual, contenía en sí las versiones masculina y femenina del principio creador, Ometecutli y Omecihuatl. El número total de divinidades era enorme. Los cronistas mencionaron más de 200 nombres, muchos de ellos variantes o manifestaciones de un mismo poder. Para ordenar ese universo, los estudiosos modernos los agrupan en tres grandes esferas: los dioses de la creación y el cielo, los de la fertilidad y la lluvia, y los de la guerra y la muerte. Entre los primeros se encontraba Tezcatlipoca, espejo humeante, que podía ver todo lo que sucedía en el mundo desde su espejo de obsidiana. Era el patrón de los reyes y el símbolo del poder. Le seguía Xiuhtecutli, señor del fuego, representado como un anciano que presidía el hogar y las ceremonias del fuego nuevo. Su presencia garantizaba la continuidad de la vida. El grupo de las lluvias y la fertilidad estaba encabezado por Tlaloc, señor de las tormentas y las montañas, quien enviaba las lluvias que alimentaban al maíz. Lo asistían los Tlaloque, pequeños dioses que fabricaban el agua en cuevas y volcanes. También pertenecían a este conjunto Centeotl, dios del maíz, Xochipilli, señor de las flores y los placeres, y Mayahuel, diosa del maguey, junto a los 400 conejos, espíritus del pulque. Las diosas de la tierra, como Teteoinán, Xochiquetzal o Tlazolteotl, representaban la fertilidad, el deseo y la maternidad. Algunas, como Coatlicue y Cihuacóatl, también estaban ligadas a la muerte, recordando que el nacimiento y la desaparición eran parte del mismo ciclo. El último conjunto incluía a las deidades de la guerra y el sacrificio. Tonatiuh, el sol, recibía las almas de los guerreros y los cautivos ofrecidos en su honor. Huitzilopochtli exigía sacrificios continuos para mantener su fuerza y asegurar el movimiento del astro. Mixcoatl, dios cazador de origen chichimeca, compartía atributos con las estrellas y el fuego. En el mundo subterráneo reinaba Mictlantecutli, señor de los muertos, acompañado de su esposa Mictecacihuatl.
A ellos iban las almas de quienes morían por causas naturales. Otros dioses ocupaban lugares especiales. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, unía los elementos del viento, la sabiduría y la creación. Era el patrón de los sacerdotes y del conocimiento, y los sumos sacerdotes llevaban su nombre como título. Yaxcatecutli, por su parte, protegía a los comerciantes que recorrían largas rutas cargando los productos del imperio. La muerte, lejos de ser el final, formaba parte del equilibrio universal. En los templos y vasijas abundaban cráneos y huesos cruzados, símbolos que para los mexicas no representaban terror sino fertilidad y renovación. Los mismos huesos que Quetzalcóatl usó para crear a los hombres eran la semilla de la vida. El destino de las almas dependía de cómo había muerto cada persona. Los guerreros y los sacrificados acompañaban al sol en su viaje diario. Las mujeres que morían en parto se convertían en compañeras del astro durante el atardecer. Los ahogados y los fulminados por rayos iban al paraíso húmedo de Tlalocan. Los demás descendían a los 9 niveles del Mictlán, donde emprendían un viaje oscuro que duraba 4 años antes de alcanzar el reposo. Los entierros reflejaban esas creencias. Los nobles eran cremados con sus joyas, armas y ofrendas, y en ocasiones esclavos eran sacrificados para servirles en la otra vida. Los campesinos y artesanos solían ser enterrados bajo el piso de sus casas, sentados o en posición fetal, acompañados por una vasija y algunos alimentos. Se creía que los muertos seguían siendo parte del hogar, por lo que sus familias les ofrecían comida y flores en fechas señaladas. La relación entre la vida y la muerte era constante. En Calixtlahuaca y otros sitios se han hallado huesos tallados con muescas que se usaban en rituales, posiblemente como instrumentos musicales o recordatorios de sacrificios. Los aztecas veían en esos restos un símbolo de poder y de continuidad. Así entendían el mundo, un ciclo perpetuo donde los dioses, los hombres y los muertos compartían la misma responsabilidad. Mantener el equilibrio del cosmos requería sangre, cantos y fuego. La religión azteca no era solo un conjunto de templos y ceremonias, sino la expresión de una idea central, que el universo existía porque todos, dioses y humanos, estaban dispuestos a morir para que el sol volviera a salir cada día. El tiempo de los dioses, ritos, sangre y fuego en la era sagrada. La religión azteca se expresaba en una red de templos, pirámides y altares que dominaban el paisaje de cada ciudad. Estos edificios no eran simples monumentos, sino espacios donde los dioses y los hombres se encontraban mediante ritos que marcaban el ritmo de la vida cotidiana. En cada ciudad importante, el centro ceremonial se levantaba sobre una gran plataforma de piedra rodeada de escalinatas, patios y santuarios menores. Allí se celebraban las ceremonias públicas, los sacrificios y las procesiones que mantenían el equilibrio del universo. El templo era la representación física del cosmos, un punto donde el cielo, la tierra y el inframundo se conectaban. Los sacerdotes eran los guardianes de ese vínculo. Desde muy jóvenes ingresaban a las escuelas religiosas, donde aprendían los cantos, los calendarios y las normas rituales, vivían en los templos, apartados de la vida común, y seguían una disciplina estricta que incluía ayunos, abstinencia y penitencias. Sus cuerpos eran reconocibles. El cabello largo enmarañado, el rostro cubierto de hollín y las orejas perforadas para el sangrado ritual. Dormían poco. Se bañaban varias veces al día y pasaban gran parte de su tiempo cantando, quemando copal o tallando imágenes sagradas. Cada templo contaba con varios rangos de sacerdotes. El más alto era el Quetzalcóatl Totlachtoani, responsable del culto principal y consejero del rey. Bajo él estaban los Tlenamacac, encargados del fuego sagrado, y los Chantico, guardianes de las ofrendas. Todos tenían funciones precisas dentro del calendario religioso. Las excavaciones del Templo Mayor han revelado miles de ofrendas, cuchillos de obsidiana, máscaras de jade, figurillas, huesos humanos y animales, joyas, restos de aves tropicales y corales del océano. Estos objetos provenían de regiones lejanas, lo que demuestra el alcance del imperio. Cada ofrenda era un microcosmos destinado a reforzar la relación entre los dioses y la ciudad. En torno a la pirámide principal existían otros templos menores dedicados a deidades secundarias, escuelas sacerdotales, depósitos de ofrendas y plataformas para las procesiones. Las ceremonias públicas eran los grandes acontecimientos del año. El calendario ritual, dividido en 18 meses de 20 días,
Asignaba una fiesta a cada deidad principal. Durante esos periodos, las ciudades se transformaban en escenarios de celebraciones colectivas. Las calles se llenaban de flores, los músicos tocaban tambores y caracoles, y las danzas se prolongaban toda la noche. Los sacerdotes dirigían procesiones con estandartes y quemadores de copal, seguidos por los guerreros con sus insignias y por los representantes de cada barrio. La comunidad entera participaba ofreciendo alimentos, incienso o pequeñas figuras de papel. Los sacrificios se realizaban en el momento culminante del ritual, cuando el canto alcanzaba su punto más alto y los tambores marcaban el ritmo del corazón que sería ofrecido. Algunos festivales celebraban el inicio de la siembra o el final de la cosecha. Otros recordaban victorias militares o renovaban el fuego sagrado. Durante el mes dedicado a Tlaloc, los sacerdotes subían a las montañas cercanas con niños elegidos para ser sacrificados, pues se creía que sus lágrimas traerían la lluvia. En cambio, la fiesta de Xipe Totec incluía el desollamiento de las víctimas, cuyos verdugos vestían sus pieles durante los días siguientes como símbolo de renovación agrícola. La sangre y el maíz, la muerte y el renacer, eran aspectos de una misma realidad. Las procesiones imperiales mostraban el poder del Estado y su vínculo con los dioses. En Tenochtitlan, el rey encabezaba las ceremonias principales acompañado por nobles, sacerdotes y embajadores de provincias aliadas. Desde el Palacio Real hasta el Templo Mayor se extendía un camino cubierto de flores. Los participantes cantaban, bailaban y ofrecían incienso. En los templos se realizaban ofrendas de oro, jade y alimentos. La presencia del gobernante reforzaba la idea de que el poder político y el religioso eran inseparables. Junto a los grandes ritos existían prácticas más íntimas. En cada casa había pequeños altares donde las familias honraban a los dioses del hogar y a sus antepasados. Las ceremonias privadas consistían en quemar copal, ofrecer flores, pan de maíz o gotas de sangre del lóbulo de la oreja o la lengua. Estas ofrendas se realizaban al amanecer o al atardecer, momentos considerados sagrados por representar el nacimiento y la muerte del sol. También se hacían rituales para pedir favores. Salud, fertilidad, buena cosecha o éxito en la guerra. Los curanderos y adivinos interpretan los sueños, los movimientos del fuego o el vuelo de las aves para conocer la voluntad divina. Los templos menores, dedicados a los dioses locales o a los patronos de los barrios, mantenían un culto constante. Los sacerdotes de esas comunidades celebraban fiestas en honor a su deidad protectora, organizaban procesiones pequeñas y enseñaban a los jóvenes los cantos rituales. Cada barrio tenía su propio calendario, de modo que en la capital siempre había alguna ceremonia en curso. Así, la ciudad entera respiraba al ritmo de su religión. Los sacrificios, aunque vistos con horror por los cronistas europeos, formaban parte del sentido de reciprocidad que sustentaba la cosmovisión azteca. El derramamiento de sangre era un acto sagrado que aseguraba el equilibrio entre los mundos. Los guerreros capturados eran honrados antes de morir, pues se creía que acompañarían al sol en su viaje diario. Las víctimas eran bañadas, alimentadas y tratadas con respeto hasta el momento final. Su muerte no se consideraba castigo, sino participación en la renovación del universo. El arte y la arquitectura de los templos reforzaban ese simbolismo. Las esculturas de serpientes, jaguares y cráneos representaban las fuerzas del cosmos. Los muros se cubrían de pinturas que mostraban procesiones, dioses y escenas de sacrificio. Los colores predominantes eran el rojo, símbolo de la sangre, y el azul, emblema del cielo y la lluvia. En algunos templos se colocaban mosaicos de piedra verde o turquesa, asociados a la vida y a la eternidad. Las estatuas de los dioses recibían ofrendas diarias de flores, comida y copal. La vida religiosa azteca no distinguía entre lo divino y lo cotidiano. Cada acción, comer, sembrar, casarse o guerrear, tenía un componente sagrado. Los templos y sus rituales eran el centro de ese universo. Desde las torres gemelas del Templo Mayor hasta los pequeños altares de los hogares, todo el imperio funcionaba como un inmenso santuario dedicado a mantener el orden del mundo. Cuando el sol se alzaba sobre el lago de Texcoco, las campanas de concha y los tambores marcaban el inicio de otro día de ofrendas. Las escalinatas del templo se llenaban de humo e incienso. Los sacerdotes entonaban los cánticos antiguos y el pueblo observaba desde las plazas. En esa escena diaria se repetía la promesa que sostenía al universo.
Mientras los hombres siguieran entregando su sangre y su fe, los dioses continuarían moviendo el sol sobre la gran ciudad de los mexicas. Así, entre cantos, fuego y sacrificios, los templos de piedra se convirtieron en el corazón espiritual de una civilización que veía en cada amanecer la prueba de que su mundo aún seguía en equilibrio. La era del conocimiento, astronomía, escritura y el arte del sol. El pueblo mexica desarrolló una visión del mundo donde la ciencia, la religión y el arte formaban una sola realidad. El estudio del tiempo, los movimientos celestes, la escritura y las artes no se entendía como algo separado de lo divino. Cada cálculo y cada símbolo tenían un sentido sagrado. En su búsqueda por comprender el universo, los aztecas lograron una precisión asombrosa en astronomía, medicina, tecnología y creación artística, dejando una herencia intelectual que reflejaba tanto su espíritu práctico como su devoción a los dioses. La elaboración de un códice era un proceso altamente especializado que combinaba técnica y estética. Los tlacuilos trabajaban sobre piel de venado o papel de amate previamente preparado, alisado y recubierto con una base que permitía aplicar capas de pigmento de manera uniforme. Utilizaban pinceles finos elaborados con fibras vegetales o pelo animal para trazar líneas precisas que respetaban la tradición visual heredada de generaciones anteriores. Cada composición seguía un orden estricto. Figuras, glifos y símbolos se organizaban conforme a convenciones establecidas para mantener la coherencia narrativa y visual del manuscrito. El uso del color era esencial. Los tlacuilos preparaban pigmentos minerales y orgánicos con una técnica depurada. El azul provenía de mezclas minerales, el rojo de la cochinilla, el negro del hollín y el amarillo de extractos vegetales. Estos tonos no solo embellecían la superficie, sino que servían como marcadores conceptuales dentro del sistema gráfico mexica. La precisión en su aplicación garantizaba que el códice fuera legible, estable y visualmente armónico. Por la complejidad de su labor, los tlacuilos eran considerados especialistas de alto nivel. Su tarea consistía en preservar fielmente la estructura visual del conocimiento, asegurando que la transmisión de historias, calendarios y conceptos religiosos mantuviera su integridad formal. La combinación de disciplina técnica, sensibilidad artística y responsabilidad sagrada convertía su oficio en una de las expresiones más refinadas del pensamiento mexica. El calendario fue uno de los logros más precisos de su ciencia. Los aztecas manejaban dos sistemas de cómputo del tiempo. El primero era el Xiuhpohualli, o calendario solar, de 365 días divididos en 18 meses de 20 días, más 5 días finales considerados de mala suerte. Este medía el ciclo agrícola y regulaba las cosechas y festividades anuales. El segundo era el Tonalpohualli, calendario ritual de 260 días, formado por 20 signos y 13 números que se combinaban para crear una secuencia única. Este ciclo marcaba los destinos individuales y los días favorables para ceremonias, nacimientos o guerras. Cada 52 años ambos calendarios coincidían, y ese periodo se conocía como un siglo azteca. Al concluirlo, el pueblo realizaba la ceremonia del fuego nuevo, apagando todas las llamas del imperio y encendiendo una nueva en la cima del Cerro de la Estrella. Con ese acto aseguraban que el sol volvería a nacer y que el mundo continuaría su curso. La exactitud de sus cómputos asombró a los cronistas europeos, que encontraron coincidencias entre el calendario mexica y el solar usado en el Viejo Mundo. El conocimiento astronómico de los aztecas estaba íntimamente ligado a la observación del cielo. Los sacerdotes astrónomos vigilaban el movimiento del Sol, la Luna, Venus y las estrellas desde plataformas construidas en los templos. Estos registros permitían prever eclipses, establecer fechas de siembra y sincronizar las festividades religiosas. Venus, en particular, tenía gran importancia. Su aparición y desaparición en el horizonte marcaban los ciclos de guerra y sacrificio. El dios Quetzalcóatl era identificado con este planeta, y su brillo en el amanecer o el atardecer era interpretado como una señal divina. Los templos principales estaban alineados con los puntos cardinales y con los momentos del año en que el sol alcanzaba su punto máximo. Desde la cima del templo mayor, los sacerdotes podían observar el amanecer sobre los cerros y determinar los solsticios y equinoccios. Esa precisión servía no solo para fines agrícolas, sino también para legitimar el poder religioso,
ya que el control del tiempo era visto como una muestra de autoridad espiritual. En el ámbito técnico, los aztecas alcanzaron un notable desarrollo sin el uso de animales de carga ni herramientas metálicas avanzadas. Construyeron canales, calzadas, acueductos y sistemas hidráulicos que permitían el transporte y el riego. Las chinampas, islas artificiales creadas sobre los lagos, eran un ejemplo de ingeniería agrícola única en el mundo. Con estacas, lodo y ramas, formaban parcelas fértiles capaces de producir varias cosechas al año. Los acueductos de Chapultepec y Coyoacán llevaban agua potable a la capital, mientras que los diques controlaban las inundaciones del lago. Las herramientas eran de piedra, hueso y madera endurecida con obsidiana. A pesar de esa limitación, los artesanos lograron tallar esculturas, construir templos monumentales y elaborar objetos de una calidad excepcional. En las minas de Puebla y Guerrero extraían turquesa, jade y obsidiana para fabricar adornos y armas. La cerámica, de formas precisas y decoraciones policromadas, servía tanto para el uso doméstico como para los ritos religiosos. La medicina era otro campo de conocimiento avanzado. Los médicos, llamados TCTL, combinaban observación empírica con principios religiosos. Diagnosticaban enfermedades mediante los síntomas, el pulso o los sueños, y aplicaban tratamientos a base de plantas, minerales y rituales. Entre sus remedios se usaban hierbas como el cuapatli para las fiebres, el iztacpatli para heridas y el yautli para calmar dolores. Sabían aplicar emplastos, suturar heridas y colocar fracturas. También practicaban sangrías y baños de vapor en los temazcales, que servían para purificar el cuerpo y el espíritu. En los códices se mencionan más de un centenar de plantas medicinales, muchas de las cuales aún se utilizan en la herbolaria moderna. El arte azteca reflejaba el mismo equilibrio entre lo material y lo divino. Las esculturas de piedra representaban dioses, animales y guerreros con un realismo impresionante. Los artistas conocían proporciones y técnicas que daban movimiento y expresión a las figuras. Las máscaras de turquesa y obsidiana combinaban materiales preciosos para simbolizar poder y eternidad. En los palacios y templos, los muros estaban pintados con escenas de batallas, ofrendas y ceremonias. El color rojo se asociaba con el sol y la sangre, el azul con el cielo y el agua, y el verde con la vida y el maíz. Cada tonalidad tenía un valor ritual. Los talleres de orfebrería produjeron objetos finos de oro y plata, aunque pocos sobrevivieron tras la conquista. Los cronistas describen collares, discos y diademas decoradas con plumas y piedras preciosas. El trabajo en plumería alcanzó un nivel excepcional. Los amantecas, artesanos especializados, elaboraban penachos, mantos y escudos con plumas de quetzal, loro o garza, que se cosían con hilo de maguey sobre tela o papel. Estas piezas eran ofrendas a los dioses y símbolos del poder real. La literatura y la poesía ocuparon un lugar central en la cultura mexica. Los poetas, llamados cuicapique, componían cantos dedicados a los dioses, a la guerra o a la fugacidad de la vida. Sus obras se transmitían oralmente y se recitaban con acompañamiento de tambores y flautas. Los textos conocidos como cantares mexicanos recogen algunos de esos poemas, donde se percibe una profunda reflexión sobre el destino humano, la vida como un sueño, la muerte como tránsito hacia la flor eterna. Los gobernantes y sacerdotes también escribían discursos filosóficos llamados huehuetlachtoli, en los que se enseñaban virtudes, prudencia y respeto a los dioses. El arte musical acompañaba todas las actividades importantes. En los templos, los músicos marcaban el ritmo de los sacrificios y las procesiones. En los palacios, los coros entonaban himnos durante las ceremonias del Estado. Los instrumentos eran variados: tambores de madera hueca llamados huehuetl, caracoles marinos, flautas de barro, sonajas, silbatos y trompetas. Las orquestas podían incluir decenas de músicos y cada pieza tenía un propósito ritual. Los cantos al amanecer saludaban al sol y los del ocaso despedían su luz. En las fiestas agrícolas, los danzantes giraban en círculos al compás de tambores, representando el movimiento del cosmos. La danza, considerada un lenguaje sagrado, formaba parte esencial de la vida ceremonial. Los pasos y gestos tenían significados precisos, y los participantes usaban trajes que representaban animales o dioses. En el Templo Mayor, las danzas se ejecutaban en formación, con cientos de personas moviéndose al unísono. Los cronistas describen la perfección de los movimientos, la disciplina y el impacto visual de los trajes cubiertos de plumas y oro.
Cada festividad tenía su propia coreografía. Algunas evocaban batallas, otras narraban mitos o agradecían las cosechas. El pensamiento mexica integró todas estas expresiones, la ciencia, la escritura, la astronomía, la medicina y el arte, en una sola concepción del mundo. Para ellos, el conocimiento era una forma de servicio a los dioses. Observar las estrellas, pintar códices, tallar una máscara o cantar un poema eran actos de devoción. En esa unión de razón y fe, los aztecas dejaron un legado que, pese a la destrucción posterior, sigue revelando la profundidad y el ingenio de una civilización que entendió el universo como un gran códice donde todo, el sol, el hombre y la piedra, formaba parte de un mismo lenguaje eterno. La caída del imperio y el nacimiento de México. En los años que siguieron a 1500, la civilización mexica alcanzó su punto más alto. Las ciudades prosperaban, los templos brillaban sobre los lagos, y la red de caminos unía provincias distantes bajo un mismo poder. Pero esa plenitud sería breve. En 1519, un pequeño grupo de europeos cambió para siempre el destino de Mesoamérica. Entre ellos llegó Hernán Cortés, acompañado por armas desconocidas, caballos y una ambición que no conocía límites. El imperio azteca vivía su última gran etapa, el periodo conocido como Leyte Aztec B, iniciado en 1428 con la formación de la Triple Alianza. Durante casi un siglo, esta unión había traído estabilidad y crecimiento. Los mercados se expandieron, el comercio floreció y el trabajo artesanal alcanzó niveles nunca vistos. La población aumentó con rapidez y nuevos campos se abrieron al cultivo para alimentar a millones de personas. La religión mantenía la cohesión del sistema y bajo su amparo surgieron avances en medicina, astronomía, poesía y arquitectura. Sin embargo, el brillo ocultaba grietas profundas. La desigualdad se acentuaba, los campesinos soportaban tributos cada vez más pesados y las hambrunas comenzaban a golpear con frecuencia. Aún así, los mexicas mantenían su fe en el equilibrio del universo, sin saber que pronto aquel orden colapsaría. Cuando los españoles desembarcaron en las costas del Golfo, los rumores se extendieron hasta Tenochtitlan. Moctezuma escuchó noticias de hombres barbados que llegaban desde el oriente, vestidos de hierro y montados sobre bestias desconocidas. Desde Cuba, Cortés había zarpado con 11 naves y 500 soldados, desobedeciendo la orden de su gobernador. A su lado viajaban intérpretes esenciales, Jerónimo de Aguilar, que dominaba el maya, y Malintzin, una joven noble vendida como esclava que hablaba náhuatl y maya con ellos. El capitán podía comunicarse con todos los pueblos del camino. En Potonchán, los españoles vencieron a un ejército local y recibieron a Malintzin como parte de un tributo. Poco después llegaron a tierras totonacas, donde fueron recibidos con cautela y con regalos enviados por el propio Moctezuma. Entre los presentes había oro, plumas de quetzal y tejidos finos. Los españoles los tomaron con avidez, revelando su verdadera motivación. Los mensajeros regresaron alarmados a la capital, mientras Cortés aseguraba alianzas con los pueblos que resentían el dominio mexica. El Totonacapan se convirtió en su primer aliado. Cortés capturó a los recaudadores de tributos de Moctezuma y los exhibió como símbolo de rebelión. Poco después marchó hacia Tlaxcala, el único señorío independiente de la región. Tras duras batallas, los tlaxcaltecas se unieron a su causa. Con ellos, los españoles contaban ya con miles de guerreros indígenas, una fuerza decisiva para avanzar hacia el corazón del imperio. Moctezuma intentó detenerlos mediante ofrendas y mensajes, pero cada obsequio de oro solo avivaba el deseo de conquista. En Cholula, una ciudad sagrada, Cortés sospechó una emboscada y ordenó una masacre que dejó miles de muertos. Desde allí, el ejército mixto marchó hacia el Valle de México. Al llegar, los extranjeros quedaron asombrados ante la visión de Tenochtitlan, una metrópoli erigida sobre el agua, con calzadas, templos y mercados que rivalizaban con las grandes urbes del mundo. El 8 de noviembre de 1519, los dos mundos se encontraron. Moctezuma descendió de su litera para saludar a Cortés. Ambos intercambiaron collares y palabras ceremoniosas. El emperador hospedó a los visitantes en el palacio de Axayácatl, pero pronto fue tomado prisionero. Aún cautivo, continuó gobernando bajo la vigilancia española. El equilibrio duró poco.
Cuando Cortés salió hacia la costa para enfrentar a otra expedición enviada en su contra, dejó a Pedro de Alvarado al mando. Temeroso de una rebelión, atacó un ritual religioso y provocó una matanza. El pueblo respondió con furia. Al regresar, Cortés encontró la ciudad en guerra. Moctezuma murió en medio del caos, quizás por manos españolas, quizás por una piedra lanzada por su propio pueblo. En la noche del 30 de junio de 1520, los conquistadores intentaron huir cargados de oro. Muchos perecieron en los canales y puentes de la capital. Aquella jornada quedó grabada como la noche triste. Los sobrevivientes alcanzaron Tlaxcala, donde reorganizaron sus fuerzas. La suerte del imperio ya estaba decidida. Una nueva epidemia, traída por un soldado enfermo, comenzó a propagarse: la viruela. En pocos meses mató a decenas de miles, incluyendo al nuevo emperador Cuitláhuac. Cuando Cortés regresó en 1521, traía refuerzos españoles y cerca de 70.000 aliados indígenas. El asedio final duró 3 meses. Los canales fueron bloqueados, los acueductos destruidos y el hambre se extendió por toda la ciudad. Los mexicas resistieron hasta el 13 de agosto, día en que Cuauhtémoc fue capturado. Con él cayó Tenochtitlan y con ella terminó una era de Mesoamérica. La conquista no fue obra de unos pocos hombres europeos, sino el resultado de una combinación letal: alianzas locales, superioridad militar y enfermedades desconocidas. En apenas 2 años, el imperio más poderoso del continente se desmoronó. Los sobrevivientes fueron sometidos a un nuevo orden, dominado por la cruz y el oro. Después de la victoria, comenzó una transformación profunda. Los pueblos nahuas, herederos de los aztecas, pasaron a vivir bajo el sistema colonial español. Se fundó la Ciudad de México sobre las ruinas del Templo Mayor, y la corona repartió tierras y comunidades entre los conquistadores bajo el régimen de encomienda. Los indígenas debían entregar trabajo y productos a cambio de protección y evangelización. En la práctica, aquello fue una forma de esclavitud a lo largo del siglo XVI. Epidemias de sarampión, tifus y otras enfermedades siguieron diezmando la población. En menos de 60 años, el número de habitantes del valle se redujo casi en un 90%. Las aldeas se despoblaron y los sobrevivientes fueron agrupados en nuevos pueblos llamados congregaciones, donde se levantaban iglesias sobre las antiguas pirámides. Los frailes franciscanos, dominicos y agustinos aprendieron el náhuatl para predicar y bautizar a miles de personas. Muchos de ellos estudiaron la religión antigua para entender mejor a los nuevos conversos. La conversión, sin embargo, no fue total. Los antiguos símbolos se mezclaron con los nuevos. Las piedras sagradas se empotraron en los muros de los conventos y las fiestas cristianas adoptaron danzas y cantos prehispánicos. Para los nahuas, la religión seguía siendo una cuestión colectiva, no individual. Así nació una fe híbrida, que aún hoy define el catolicismo popular mexicano. Mientras tanto, los pueblos siguieron cultivando sus tierras y fabricando cerámica y textiles como antes. Los campesinos apenas percibían la diferencia entre servir a un emperador mexica o a un rey español. En las zonas rurales, la vida cotidiana cambió lentamente. Las casas, las herramientas y los utensilios eran los mismos, y los mercados continuaron funcionando como en tiempos antiguos. En las ciudades, en cambio, los productos europeos se difundieron más rápido. Cerámica vidriada, hierro y caballos transformaron la vida urbana. Con el paso de los siglos, las lenguas indígenas cedieron espacio al español, aunque el náhuatl sobrevivió en regiones apartadas. Surgió una sociedad mestiza, mezcla de sangres y costumbres. El legado azteca no desapareció. Siguió vivo en la comida, en los rituales, en las palabras y en la identidad del nuevo país, que más tarde sería México. Hoy más de 1 millón de personas aún hablan náhuatl y mantienen tradiciones que se remontan a la antigua Tenochtitlan. En los pueblos del centro de México se construyen casas de adobe sobre cimientos de piedra como los de sus antepasados. Se preparan tortillas y mole con los mismos ingredientes del pasado y se teje en telares de cintura como hace 500 años. La herencia europea se entrelazó con la indígena. El cerdo, el arroz y el trigo convivieron con el maíz, el chile y el frijol. En la capital moderna, el antiguo recinto de Tlatelolco se transformó en la Plaza de las Tres Culturas. Allí, las ruinas aztecas, la iglesia colonial y los edificios modernos se alzan lado a lado, recordando la fusión de 3 épocas.
En ese mismo lugar, una placa conmemora la caída del imperio con estas palabras: no fue triunfo ni derrota, sino el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es México hoy. El símbolo del águila sobre el nopal, devorando una serpiente, sigue presidiendo la bandera nacional. Es la imagen que, según la leyenda, guió a los mexicas en la fundación de su ciudad 5 siglos después. Representa la unión entre el pasado indígena y el presente moderno. Los arqueólogos continúan excavando el Templo Mayor, descubriendo ofrendas, esculturas y rastros de una civilización que, aunque destruida, nunca desapareció del todo. Las palabras del cronista indígena Fernando de Alvarado Tezozómoc, escritas hacia 1600, parecen cumplirse. Nunca se perderá, nunca se olvidará nosotros, sus hijos, lo contaremos a los que aún no han nacido. La historia de los aztecas sigue viva, no solo en las piedras, sino en la lengua, en los mercados y en la identidad de todo un pueblo. En cada tortilla, en cada palabra náhuatl, en cada celebración, respira el recuerdo de un imperio que cayó, pero cuyo sol nunca dejó de alumbrar.